usar la otra. Aleluya. Gracias, Jesús. Quiero darle las gracias al Señor primeramente, ¿verdad? El privilegio, una gran responsabilidad pararse aquí a compartir la palabra. Aleluya. Gracias a los pastores Nelson y pastora Gloria por la oportunidad. Decimos también a pastora Ramonita, pastor Caero, bendición estar con nosotros. Aleluya. Son una bendición para el pueblo de Dios. Aleluya. Ciertamente nos alegramos que estén aquí con nosotros y bendecimos a las personas que nos ven a través de Facebook en la mañana de hoy. Declaramos que el Señor se glorifica y en el nombre del Señor echaré la red. Amén. Y que Él reciba la gloria y la honra y la alabanza porque es de Él. Aleluya. Si nosotros pensáramos la mejor decisión sobre un terreno que se puede tomar es que sea constituido casa del Señor. Aleluya, casa de oración. Señor. Y este lugar, ¿verdad? Es un lugar donde se escogió por la gracia del Señor. Estuvo un tiempo, ¿verdad? Que nadie sabía que aquí había un terreno disponible. Pero llegó el momento en que Dios había puesto su mirada sobre este lugar. Y lo abrió y hizo los contactos para que, ¿verdad? Se pudiera adquirir para la gloria del Señor. Aleluya. Y hoy, pues, es el mejor lugar, una casa de oración. Ahora, si meditamos en lo que aquí estaba establecido, sabemos que había una industria. Y Pastor Nelson fue un líder en esta casa, ¿verdad? En administración, en gerencia de lo que aquí se hacía. Una de las cosas era piedra de esmerir, que se usa para afilar, ¿verdad? Objetos. Aleluya, para pulir objetos. Y si yo me remonto y pensara en lo que aquí acontecía, pues quizás puedo pensar en autos que entraban, personas que llegaban a trabajar, tal vez cientos de personas, maquinaria, ruido sonando, una gran actividad, ¿verdad? Industrial en esta zona. Camiones trayendo la materia prima y llevándose el producto terminado. ¿Para cuántos países que disfrutaron de lo que aquí, ¿verdad?, se producía? Pero en un momento dado meditaba yo que posiblemente la compañía, la industria, quizás empezó a cerrar 1% de lo que aquí se hacía y empezó a mermar el trabajo. Aleluya. Empleados fueron cesanteados y la operación comenzó a disminuir. Hasta que un día el interruptor de la luz eléctrica que daba, aleluya, energía a este lugar, se apagó para siempre. Las máquinas se detuvieron. El hierro se convirtió en óxido. Y pasó el tiempo y nosotros hemos sido testigos que cuando entramos, todo lo que había, ¿verdad?, era solamente ruinas. Si vamos a la parte de atrás, podemos ver una gran rueda en hierro. Y esto nos dice, aleluya, quizás era una bomba que daba actividad a esto, que ayudaba en la producción. Y hoy solamente está allí de recuerdo. Para nada sirve. Si vamos a la parte de atrás, veremos retazos de las máquinas también. Aleluya. Y meditaba yo en lo que es el guiar por la zona del sur, yendo por la Corco. Y podemos pensar en lo que hay en la Corco. Todos meditamos en todas esas armamentos de hierro en oxidados, ¿verdad? Y recordar que allí hubo un desarrollo económico grandísimo que sostuvo esta nación. Aleluya, y a tantas familias, ¿verdad? Pero hoy día solo lo que queda es el recuerdo. Si meditamos en la caña de azúcar, cuando yo era pequeño y visitaba a mi familia, mis padres me llevaban a ver a mi familia en Añasco, veía yo camiones con caña de azúcar repletos que iban de un lado a otro, veía los terrenos
llenos de la caña, trabajadores que se veían desde la militar trabajando, aleluya, y había una gran actividad económica, había un producto que se estaba produciendo en Puerto Rico. Hoy día esa industria ha cesado y entiendo yo que la azúcar la importamos de otras naciones, esperar que otras personas la produzcan y nos la vendan al precio que esa nación entienda. Aleluya. ¿Y por qué les traigo esto? Porque el Señor me ministró sobre la oración. A veces los compromisos de la vida, los afanes, comienzan a comprometer nuestro tiempo de oración. Y del 100% que estábamos dedicándole a la oración y a la búsqueda del Señor en nuestro lugar secreto, empezamos a disminuir un 10%, un 20%, porque casi siempre cuando vemos los compromisos de la vida, como ya estamos tan comprometidos, no tenemos de dónde tiempo para tomar y lamentablemente tomamos el tiempo de la búsqueda del Señor y de la oración. Y si tú pudieras mirar dentro de tu casa al lugar secreto, tú podrías ver si dentro de tu lugar secreto la maquinaria está oxidada. Aleluya. O si allí hay una gran industria que está produciendo para el reino de los cielos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. La oración es el motor que debe estar encendido de día y de noche. Amén. Lucas capítulo 18 nos habla de la parábola de aquella mujer viuda. Dice que había un juez que era injusto y nos refiere a la necesidad de orar y una de las cualidades, ¿verdad?, no desmayar. Esta viuda, si realmente acercarnos a una persona que no sea agradable es difícil, ¿verdad?, que no sea afable en su trato, aleluya, pero esta viuda sabía que ese juez no tenía un buen trato y no amaba al Señor ni al pueblo, pero la situación que ella estaba enfrentando le hacía sobrepasar el trato de este juez y ella llegaba a este juez a pedirle constantemente: hazme justicia de mi enemigo. Hasta que un día el juez, a causa de la insistencia y la importunidad de esta viuda, ese juez injusto le hizo justicia. Dice Lucas 18:7: ¿acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Amados hermanos, el que es escogido, el que es creyente del Señor, clama a él de día y de noche. Aleluya. La palabra nos dice en Primera de Tesalonicenses 5, si no me equivoco, versículo 17: orad sin cesar. Aleluya. Las personas deben interesarse, cada persona que está aquí presente y que nos ve a través de estas redes sociales, al igual que en todo Puerto Rico, deben interesarse por lo que es la oración. Un discípulo vio al Señor orar porque Él dio el ejemplo y se le acercó y le dijo: enséñanos a orar. Aleluya. Cuando nosotros tomamos entonces un matrimonio y comenzamos la familia, nosotros debemos establecer entonces, aleluya, tiempo para orar individualmente, pero tiempo para juntos como matrimonio, aprovechar en la mañana y sacar un tiempo, aleluya, juntos, aleluya, para tener esa experiencia que el Señor tiene que hablarle a nuestra familia. Aleluya. Una vez llegan los hijos, aleluya, los hijos también deben ser integrados, aleluya, a la oración, enseñados en la oración. Las escuelas en nuestro país debemos comenzar con oración en cada, aleluya, salón de clases. Cuando uno ve las noticias en Estados Unidos, uno se alarma porque la oración en las escuelas, aleluya, ha cesado. La maquinaria de la oración está oxidada, pero entonces vemos a jóvenes que llegan al salón de clase corrompidos en sus mentes, aleluya, y cometen
grandes actos de violencia. Aleluya. Y todo porque se ha dejado la oración de un lado. Aleluya. Los trabajos debemos comenzarlos cada día orando. Cada día en nuestra casa, en la mañana. Aleluya. Debemos buscar al Señor. Job 8 dice, si tú de mañana buscares al Señor, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será mayor. Aleluya. Los centros de gobierno, aleluya, aún fortaleza, debe comenzar su día orando, buscando la presencia del Señor. Pablo sabía esto y le dijo a Timoteo, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin iras ni contiendas. En todo lugar levantar oración. Aleluya. El pueblo de Israel estuvo 430 años esclavo. Y cuando damos una mirada a la palabra, nos dice cómo era la vida del israelita en Egipto. Dice la palabra que ellos tenían que tomar esa tierra, labrarla, sembrarla y luego caminarla para regarla porque no había lluvia en Egipto. Luego estar pendiente a la cosecha para tomar esa cosecha y también trabajar para el egipcio edificando lo que los egipcios querían. Imagínense cómo era un día de trabajo para un israelita en Egipto. Cuán agotador sería por 430 años. Un día el Señor les dijo en Deuteronomio 11:11, en cambio la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles con lluvias abundantes. En esta tierra que sería la herencia, la lluvia caería sobre la tierra, aleluya, y sería una gran bendición donde el pueblo no tendría que entonces regar la tierra. Los ojos del Señor estarían allí en todo momento bendiciendo esa nación. Alabado sea el Señor. Ahora la oración comenzó a disminuir en Israel. Y lo sabemos porque en el capítulo 16 de Primera de Reyes subió a reinar un hombre que se llamó Acab y reinó por 22 años. Aleluya. Y mientras reinó, aleluya, levantó un altar falso a Baal. Aleluya. La nación se corrompió cada día más y más porque la oración perdió interés, perdió su lugar. Aleluya. Jericó había sido derribada por orden del Señor, pero en el tiempo de Acab, Jericó se levantó nuevamente, aleluya, en contra de lo que Dios había establecido, aleluya. Cuando dejamos la oración, un grave problema está enfrente de nosotros, aleluya. Cuando una nación deja de orar, los muros de protección se vienen abajo. Cuando una nación deja de orar, los gobiernos que son desagradables a Dios toman lugar. Cuando una nación deja de orar, se edifica lo que Dios destruyó. Cuando una nación deja de orar, la derrota, aleluya, aleluya, ante el enemigo está a las puertas. Cuando una nación deja de orar, el castigo se avecina. Primera de Reyes, capítulo 17. Aleluya. Dice la palabra que apareció un hombre de Dios que no lo vemos antes en la palabra y se llamó el profeta Elías. Y significa mi Dios es mi Señor. Y dice la palabra en el versículo 1, si lo podemos mirar, Sebastián, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo. Había un siervo de Dios en aquella nación. No se había corrompido. Había permanecido una relación correcta delante del Señor. Dios nos puede guardar aun cuando las naciones estén corrompidas. Aunque a nuestro alrededor haya adoración falsa, Dios puede hacer de nosotros altares de adoración hacia Él. Aleluya. Un siervo del Señor vino a proclamar: Acab ha estado 22 años,
aleluya, haciendo lo incorrecto delante del Señor, y Dios te ha pesado en balanza acá. Y él venía a decirle: no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Se cerraban los cielos que eran de lluvia y de bendición para el pueblo de Dios. Aleluya. Si fue difícil el que los cielos se cerraran, aleluya, más difícil fue el versículo 2. Aleluya. Deuteronomio 28 nos habla sobre las bendiciones y las maldiciones de la obediencia. Y en el versículo 23 dice: resultados de la desobediencia y de alejarnos del Señor. Arriba los cielos se pondrán rígidos como bronce, y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra, y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. Mis hermanos, estamos viviendo en esos tiempos. Yo salía, no recuerdo si fue este año o el anterior, pero salía a la calle en varios días y podía mirar hacia el cielo, aleluya, totalmente ocultaba el firmamento. Y no era que iba a llover, era el polvo, ¿verdad?, de Sahara. Por varios días estuve viendo la misma, ¿verdad?, escena, hasta que un día le dije al Señor: Señor, limpia los cielos, limpia la atmósfera, quiero ver el firmamento, quiero ver todo claro otra vez. Y Dios lo hizo, aleluya. Si vemos a Hawái ahora mismo, podemos ver cómo quedó devastada esa nación. Hay naciones que están en esta situación en sequía de diferentes formas. Dios está llamando la atención del ser humano. Dios quiere que la oración vuelva a nuestras casas y a nuestras ciudades. Si vemos en Ecuador, han matado, ¿verdad?, han asesinado a políticos. Si miramos, aleluya, la decadencia moral, aleluya, en las naciones, aleluya. Si tomamos la tasa de inflación, donde los precios cada vez, ¿verdad?, son más altos, aleluya. Si vemos la guerra de Ucrania, a veces nos acostumbramos a que hay una guerra y han pasado muchos días, ya lo tomamos natural. Pero hay una guerra en este momento, dos naciones en guerra. Hay gente que está en peligro, aleluya, y sale cada día a luchar por su terreno, aleluya. Las lluvias torrenciales que destruyen naciones. Recientemente veía una nación que a causa de la lluvia, aleluya, había sido devastada, aleluya. La explosión en la República Dominicana esta semana, los tornados en Puerto Rico y el exceso de calor en nuestra tierra. Hay naciones que están en balanza, aleluya. Cuando cae la oración, cuando se detiene la oración, la sequía llega y la lluvia se va, aleluya. El versículo 2 del capítulo 17 dice: después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Aleluya. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Qué bueno es estar bajo la cobertura del Señor, aun cuando hay situaciones difíciles y llegan momentos difíciles para las naciones. Qué bueno es tener la guianza del Señor y la presencia del Señor. Y aunque una nación estaba en hambre y pasando necesidad, había escasez de agua, aleluya, Elías tenía la presencia del Señor y tenía la dirección: vete al arroyo de Querit. Pero dice la palabra que en un momento dado el arroyo se secó, aleluya. Y este hombre entonces recibe la instrucción del Señor: muévete a Sarepta. Hay una viuda que tengo asignada, ordenada para que te dé el alimento. Aleluya. A veces meditamos: Señor, ¿por qué se cerró el Querit? Porque había una familia en necesidad. Y Dios es Dios y Él hace como Él quiera. Amén. Y esta viuda, si Elías no hubiese llegado a la casa, esta viuda y su hijo hubiesen muerto. Aleluya. Pero Dios envió al profeta del Señor, aleluya, para traer vida y esperanza, aun cuando ella estaba a punto de morir, aleluya. En el versículo 1 del capítulo 18, aleluya, y vimos también en ese que acabamos de leer, en el versículo 2,
Cuando la oración se detiene, la voz profética de Dios se aparta. Quiere decir que Acab y todo el pueblo de Israel no tenían la voz del Señor en ese tiempo. Aleluya. La voz del Señor escaseaba. Aleluya. Cuando la oración se detiene, la voz profética se aparta, la voz de Dios. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1, dice: más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces fue a ver Elías al rey Acab. Mire qué anuncio tan precioso, qué amor del Señor hacia las naciones. Aleluya, buscando nuevamente a Israel para traer una nueva lluvia sobre aquel terreno que estaba árido y seco. Aleluya, el profeta se movió, aleluya, a buscar a Acab. Y una de las cosas que habló con Abdías, que era mayordomo de la casa, le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Aleluya. Elías había permanecido en casa de la viuda, pero continuaba orando. Aleluya. Continuaba en la presencia del Señor, esperando el momento en que el Señor lo llamaba. Y yo veo esto tan especial del Señor cuando nosotros como creyentes podemos clamar, pero podemos esperar el momento del Señor. Mire, la guianza estuvo en Querit porque Dios le plació. Estuvo en Sarepta porque Dios lo envió. Y ahora de regreso, Él estaba preparado para nuevamente clamar al Señor y que esos cielos se volvieran a abrir. Llegó allí, aleluya, a la presencia de Acab y le convocó a que todo el pueblo se reuniera en lo alto del monte Carmelo. Aleluya, el pueblo se congregó totalmente allí aquel día. Y ese capítulo 18, en el versículo 30, nos dice los pasos para nosotros devolvernos al Señor. Dice: entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Pero otra versión dice: acercaos a mí. El primer paso que nosotros tenemos para devolvernos al Señor es acercarnos a Él. Dice Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Así que el pueblo se congregó alrededor de Elías. Aleluya. Todos se juntaron mientras el segundo punto importante para volvernos al Señor reparaba el altar del Señor, que estaba arruinado, estaba derrumbado. Aleluya. Luego tomó 12 piedras, tipo del gobierno del Señor, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la peña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. Aleluya. Pasos para devolvernos al Señor, acercarnos a Él, restaurar el altar que está arruinado y establecer el gobierno del Señor en nuestras vidas. Aleluya. El versículo 36 levanta nuevamente la maquinaria de la oración en Israel. Aleluya. Por 3 años, aleluya, el pueblo se había detenido en la oración. Y allí en aquella montaña, delante del cielo y la tierra, aleluya, estaba toda la nación de Israel. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, en la tarde, el profeta Elías caminó hacia el altar y nuevamente oró. Aleluya. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
Demuestra hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú has hecho y que tú los has hecho volver a ti. Había un llamado a esa nación para que esa nación regresara al Señor. Ahora, ¿usted se atreve a hacer esa oración sobrenatural? ¿Se atrevería a pedirle al Señor, Señor, que descienda fuego delante de toda una nación? Una oración sobrenatural. Pero yo meditaba, aleluya, en la vida de oración de Elías. Y una de las cosas que le pedía al Señor esta semana, Señor, hazme un hombre de oración. Señor, ayúdame a tomar esa posición de la oración y no descuidarla. Si usted mira los edificios, la altura de un edificio, tal vez puede pensar en edificios en Estados Unidos, ¿verdad?, que son bien altos. Y uno puede ver la altura de ese edificio, pero hay algo que usted y yo no vemos. Y es que esos edificios están sostenidos por pilotes abajo que no vemos. Una oración corta delante de un pueblo que estaba fundamentada en los pilares más grandes de la oración a profundidad. Elías había mantenido orando y cuando clamó tenía el cielo abierto. Y dice la palabra, al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras. ¿Usted ha visto un fuego que pueda consumir las piedras? Consumió las piedras, el polvo, hasta lamió todo el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor es el Dios, sí, el Señor es el Dios. Aleluya. Los otros 3 puntos que comparto es volver a adorar al Señor. Aleluya. Volver a orar, activar ese motor, aleluya, de la oración y luego reconocer que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Entonces Elías ordenó, atrapen todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató. Es eliminar, es cortar todo aquello que ha impedido nuestro crecimiento espiritual. Ese es el 7º punto para volvernos al Señor. En esta semana en mi devocional hice una comparación con lo que es Jeremías 4. Si me pudiera proyectar Jeremías 4 del 1 al 4. Son pasos para devolvernos al Señor. Aleluya. Oiga en la Reina Valera, si se puede. Aleluya. Yo voy también a traer interpretación de lo que busqué en otras versiones, ¿verdad? Yo sé que Dios nos va a edificar con esto. Aquí hay 3 puntos importantes. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. El primer punto, devolvernos al Señor. Si quitares de delante de mí tus abominaciones, segundo punto, quitar lo que al Señor le desagrada. Y no anduvieres de acá para allá. Y yo empecé a leer y a buscar y esto fue lo que conseguí. Cuando andamos de allá para acá es un compromiso dividido. Muchas veces nos acercamos al Señor y comenzamos a buscarlo, aleluya, y de momento nos alejamos. Entonces estamos en un momento dado muy activos en las cosas del Señor, muy decididos, aleluya, pero llega el momento, entonces se enfría y luego entonces el ser humano se va fuera de la presencia del Señor. Eso es andar de aquí para allá, aleluya. Entonces, si haces esto, si nos volvemos a Él, primero otra vez, si nos volvemos a Él, aleluya, si quitamos lo que al Señor le desagrada, si nos mantenemos en su presencia, no pasaremos a cautividad, no andaremos perdidos, aleluya. El segundo versículo dice, si jurares vive Jehová en verdad, en justicia y en juicio, entonces las naciones serán benditas en Él y en Él se gloriarán. Mire la bendición que recae sobre nosotros para una nación. Si nosotros andamos en rectitud, si nosotros andamos en justicia, buscando al Señor, mire la bendición. Las naciones serán benditas. A veces uno dice, ¿cómo puedo bendecir a una nación? Aleluya. Si volvemos al Señor, aleluya, las naciones recibirán la decisión que nosotros estamos tomando. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces podremos usar el nombre de Jehová.
Mire, el nombre todopoderoso que es el Señor, cuando vivimos en rectitud, aleluya, podemos invocar al Señor y usar su nombre. Como Elías, ¿saben por qué Elías tenía la respuesta del Señor? En Juan capítulo 15 dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que quieran y les será hecho. ¿Te imaginas lo que es pedir? Aleluya, hay oraciones tan poderosas como las de Josué. Detente solo en Gabaón. Dependía la vida de un pueblo y la victoria que él tuviera, aleluya, el cielo abierto y que el Señor escuchara y respondiera inmediato su oración y el sol se detuvo. Puedes escuchar cuán poderosa es la oración cuando puedes ver al rey Ezequías en el lecho de muerte clamar al Señor y el Señor inmediatamente hablarle a Isaías, devuélvete donde el rey porque hoy le extiendo 15 años porque he oído la oración. Puedes ver la oración de Salomón cuando él clamó y el Señor le dijo, hoy he oído tu oración y mis oídos estarán en esa casa y mi presencia para siempre. Aleluya, oraciones respondidas. Puedes ver el poder de la oración cuando la iglesia primitiva oró y la tierra tembló. Aleluya, los discípulos dijeron en una ocasión, no vamos a dejar el ministerio de la palabra ni la oración. Busquen a hombres que sean espirituales, busquen a hombres que estén llenos de fe y llenos del Espíritu, pero nosotros nos dedicaremos a la oración. Aleluya. ¿Saben por qué Jesús tenía los cielos abiertos? Porque una de las cosas es que Él se iba al monte a orar toda la madrugada. Y cuando bajaba lleno del poder del Señor y clamaba, y los ciegos veían, y los cautivos eran libres. Aleluya, y todo el mundo que se le acercaba recibía bendición. Se imagina a Bartimeo ciego y orar por él y que recibiera la vista al momento. Se imagina orar por un muerto como aquel de la viuda de Naín y orar y que ese muerto se resucitara. Todas las oraciones que él pidió, todas, ni una, todas le fueron concedidas. No importaba lo sobrenatural que fueran o lo imposible que para el hombre fueran. Alabado sea el Señor. Cuando nos devolvemos a la oración, alabado sea Jehová. Si seguimos leyendo el tercero, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harás campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Y esto es lo que saqué de las traducciones. Harás campo para vosotros, no sembréis entre espinos. Y es trabajar el corazón nuestro. Nuestro corazón tiene que ser trabajado. Nosotros llegamos a la iglesia, pero hay áreas que necesitan. Yo necesito, hay áreas en mi corazón que necesitan de Él, que necesitan que Él las enfoque y las trabaje, que las limpie y ponga, como decía un cántico, que yo pueda ser un reflejo de ti. ¿Saben qué pasaba con Jesús? Si vamos a Juan capítulo 6, el Señor nos lo ministró esta semana. Juan capítulo 6 dice así, aleluya, yo vivo, dijo Jesús, gracias al Padre viviente que me envió. La vida de Jesús, ¿sabe de dónde venía? De Dios. Yo tengo vida porque Dios me la ha dado, dijo Jesús. Yo vivo gracias, aleluya, al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Era una fuente. Era un canal, Pastor Cabello, donde lo que venía de arriba podía pasar libremente a él hacia la necesidad. Y yo decía, Señor, yo tengo que ser un canal limpio, porque por mí tiene que fluir lo tuyo, Señor. Aleluya. Ellos no verán el rostro de Jesús, ¿verdad? Aleluya. No verán a Dios, pero a través de mí pueden recibir vida. Aleluya. Todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Ahora si vamos al versículo 23, y yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Aleluya. Mire lo que dice el 63, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El 63 dice, solo el Espíritu da vida eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en uno, impartiendo esa vida, fluyendo esa vida hacia nosotros, hacia el cuerpo de Dios. Aleluya.
Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Yo le decía, Señor, yo necesito esas palabras que fluyan de vida a través de mí. Que mi canal esté limpio, Señor. Comienza ese trato como hemos estado esta semana, sacando la iniquidad, esta semana pasada, trabajando nuestro corazón. Abran surcos, dice el 3. Traten sus corazones, aleluya. Porque les voy a enviar una semilla buena, pero no puede ser sembrada entre espinos, aleluya. Gloria a Dios. Solo el Espíritu. Vamos entonces nuevamente a Jeremías 4. Trabajen con sus corazones. Preparen su corazón para recibir mi mensaje. Cumplan el pacto que hice con ustedes en verdad. Mi mensaje es como una semilla. No la sembremos entre espinos. Es limpiar, es tratar el corazón. El 4 termina diciendo: circuncidaos a Jehová y quitar el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso y maravilloso. Aleluya. Lo vemos en el momento en que Dios decide enviar nuevamente lluvia hacia Israel, pero lo hemos visto en nuestras vidas también. Cuando Él decide: voy a traer lluvia a tu vida otra vez, voy a quitar la sequía que tienes. Aleluya. En Primera de Reyes capítulo 18, versículo 41, dice: Elías ora por la lluvia. Mire, hermano, la oración es bien importante. Había una promesa de lluvia, pero no había pasado. Ellos habían quitado los altares, se habían vuelto al Señor, habían quitado los profetas falsos, pero la hambruna seguía, la sequía estaba. Aleluya. ¿Qué faltaba? A veces tú piensas: Señor, he hecho tantas cosas. Vuelve a orar. Yo sé que nuestras vidas cambian cuando subimos los niveles de oración. A veces yo trato cosas y no veo cambios. Aleluya. Tengo que profundizar más en la oración. Va a costar. Quizás te tengas que levantar a las 4 de la mañana porque no tienes otro tiempo. Pero pídele al Señor algo que yo le pedí esta semana: Señor, apodérate de mí. Y yo sentía el cambio en mi corazón instantáneo. Todo el vecindario apagado, pero yo le decía: Señor, apodérate de mí. Señor, ven y habita en mí. Señor, que seas tú el gobierno. Y sentía una paz tan hermosa. Aleluya. Y le dije: Señor, cuando se está acercando el momento para irme al trabajo, Señor, que los minutos no se vayan. No permitas que pierda este tiempo de oración. Dame una experiencia sobrenatural, que cada minuto que pase la oración sea viva y cobre ánimo allí en mi cuarto. Aleluya. Y viva experiencias diferentes con el Señor. Aleluya. Amamos a esos hombres y vemos cuán extraordinarios fueron en la oración, ¿verdad? Admiramos sus oraciones y su dedicación. Pero tenemos que reproducirnos de ellos a nosotros, tomar esas posiciones. Hoy hay naciones que lo necesitan. Alabado sea Jehová. Y Elías, ante esa situación, aleluya, había eliminado, aleluya, los falsos profetas. La lluvia todavía no había llegado, pero Elías se levanta y nuevamente sube al monte. Sube al monte él solo. Ya no había ningún pueblo, aleluya, con su criado, porque él tenía una encomienda. Un solo hombre de toda una nación. Amén. Subió solo sin que nadie lo viera. Acab se fue a beber y a comer, porque mucha gente en nuestra tierra aman lo que tienen y no desean dejarlo. Yo decía: Señor, Acab tuvo una oportunidad tremenda para volverse a ti y no se devolvió a ti. Se fue a comer, se fue a sus placeres, a sus riquezas, aleluya, a su vida cotidiana. Aleluya. Sin embargo, aleluya, Elías no se fue a comer. Subió al monte y dice la palabra que dobló sus rodillas en una forma que yo no he podido hacerla. Él colocó su frente a las rodillas. Qué tremendo. Y comenzó a orar. Y él dijo algo tan precioso: yo oigo el sonido de una lluvia que viene. Un solo hombre estaba, aleluya, estable en su tiempo, sabía lo que iba a acontecer, como dicen, entendido los tiempos. Un solo hombre sabía: yo no veo la lluvia, pero yo la estoy escuchando. Y tú la puedes escuchar también. Cuando llueve en tu casa, tú no la ves, pero tú sientes
que la lluvia está cayendo, hay un sonido especial. Y él subió a ese monte y le dijo al criado, vete y verifica si la lluvia viene. Y el criado le dijo, no veo nada. Pero otro punto importante es la oración que persevera, que aunque no ve, se mantiene esperando la respuesta, hasta que llegó el momento en que el criado le dijo, yo veo la mano que está subiendo del mar. Y él dijo, aleluya, gloria a Dios, viene el tiempo de bendición para esta nación nuevamente. Aleluya. Dice la palabra, aleluya, que Elías le gritó, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa, si no te apresuras, la lluvia te detendrá. Si vamos a Santiago 5:17, Sebastián, en la Nueva Traducción Viviente. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor, con insistencia para que no lloviera. Muchas veces pensamos que él oró para que lloviera, pero aquí nos dice que él oró también para que los cielos se cerraran. Aleluya, fue partícipe de esa oración. Aleluya, para que no lloviera, y no llovió durante 3 años y medio. Aleluya, mira a ver el 18. Aleluya, más tarde cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Aleluya. El versículo 45 de Primera de Reyes, capítulo 18, dice, poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Fuerzas sobrenaturales, aleluya, delante de un carro, aleluya. Si vamos para terminar a 2 de Corintios, quiere decir que nuevamente cuando nosotros oramos, la lluvia regresa. Hay que clamar por eso. Clamamos para que el Señor envíe su fuego, ¿verdad? Y se restaure el altar, pero hay que clamar también por los propósitos del Señor. Señor, envía tu lluvia. Aleluya. Dice 2 de Corintios, capítulo 3. Es. Capítulo 3, versículo 6. Esa la puedes escoger en la Reina Valera. Gracias, Sebastián. Esa es la versión, la Reina Valera. Sí, ok, gracias, Sebastián. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Miren esto, el ministerio de muerte fue con gloria, grabado en letras de piedra. Aleluya. Tanto que no podían ver el pueblo al rostro de Moisés porque estaba lleno de gloria. El próximo versículo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Sabes dónde estamos? En el ministerio del Espíritu. Amén. ¿Cuánto más no será la gloria de este tiempo? Amén. Aleluya. Podemos seguir. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, esta palabra me gustó, mucho más abundará. Yo estoy en un tiempo, usted está en un tiempo como creyente, que más abundará la gloria del Señor. Aleluya. En gloria al ministerio de la justificación, el 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente.
Lo que me deja dicho esto es que si Moisés en su tiempo mostró la gloria del Señor, si Elías en su tiempo mostró la gloria del Señor, entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad y es mostrar la gloria del Señor. Aleluya. Debemos clamar por esto. Señor, yo necesito levantarme y clamar por tu gloria. Señor, que tu gloria descienda sobre las naciones. Yo no sé si pudieras buscar algún mapa completo que se vea todo el mundo, ¿verdad? En internet, buscar un mapa que nosotros podamos ver aquí completo. Aleluya. No sé si Denise nos puede ayudar. Alabado sea, si nos pueden puestos en pie. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Santo Señor. La oración es importante, hermano. Una de las cosas que el Señor nos dijo fue velar y orar, porque no sabéis el día ni la hora, aleluya, en que Él ha de regresar. Pablo dijo, ¿verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pedir la oración del Espíritu es la armadura del creyente. Aleluya. Orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Aleluya. Aleluya, precioso, aleluya. ¿Por qué coloco este mapa delante? Porque nosotros tenemos que clamar por las naciones. Hay una gloria, hay una lluvia que va a venir sobre las naciones. Y nosotros hemos escuchado la palabra del Señor que dice que la gloria postrera de la casa será primera, será mayor que la primera. Nosotros tenemos que hacer como Elías, subir al monte y clamar. Clamar, Señor, hay naciones que te necesitan. Y yo me voy a unir a tu propósito. Y yo voy a ser el Elías de este tiempo. Yo voy a orar para que tu lluvia descienda. Zacarías 10:1. Vamos a leerlo. Zacarías 10:1. Lo voy a buscar rapidito. Yo lo busco, no te preocupes. Si no quiero. Bueno. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Pedid es a base de la oración. Es que esa maquinaria, ¿verdad?, se vuelva a encender en mi cuarto secreto. Ahí es que yo hago los pilotes del fundamento. Ahí es que yo vuelvo a esa relación con el Señor y entonces yo puedo clamar y el Señor responderme. Aleluya. Así que vamos, extienda su mano, aleluya, sobre cada nación. Ore con todo su corazón. Hay vidas que están en balanza. Hay decisiones de gobierno importantes. Aleluya. Hay países que están en guerra, en situaciones de economía. Aleluya. La moral, aleluya, cuando se bajan los muros de la oración, aleluya, lo moral está en juego. Padre, Señor, nosotros bendecimos a las naciones de la tierra. Si quiere acercarse al altar y extender su mano, lo puede hacer. Padre, gracias, Señor, por cada una de las naciones de la tierra, porque tú las hiciste, Padre. Hay personas de naciones que no conocemos, Señor, pero tú las conoces, Señor. Así como tuviste misericordia de la viuda de Sarepta que estaba a punto de morir y le enviaste a un Elías para que viviera, Señor. Nosotros nos paramos en la brecha por cada nación, Padre, por cada vida, cada niño, cada joven, cada matrimonio, Señor, por cada gobierno, Señor. Tú amas a la raza humana y tú quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, haznos hombres de oración, que podamos subir al monte a orar y clamar y presentar el ruego para que la lluvia vuelva, Señor, sobre las naciones. Anunciar lo que tú nos has dicho, Padre. Oh, que la gloria postrera de la casa será mayor que la primera.
Declaramos la bendición de Jehová, Señor, y declaramos que tu mano, Señor, la vemos alzada, Señor, para traer esta lluvia abundante sobre la tierra, Padre. Y así como Elías, mi Dios amado, se sujetó su cinturón y pudo correr en ese tramo más velozmente, permite que nosotros podamos también correr en esa dimensión espiritualmente y alcanzar a las naciones de la tierra antes que tú vengas, Señor. Que podamos cosechar una cosecha nueva en este tiempo, Padre. Te pedimos misericordia. Una de las cosas que hizo Elías fue humillarse, porque tú dijiste: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, declaramos tu misericordia sobre cada nación. Envía tu avivamiento. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Levanta a los Elías en las naciones, que cuando Acab se va a comer, hombres como Elías se levanten y suban al monte y paguen el precio, para que la nación vuelva a recibir tu lluvia, Padre, y la sequía, Padre, termine. Declaramos este anuncio en este día. Confiamos que hemos de ver tu bendición sobre cada nación. En el nombre precioso de Jesús. La gloria para ti, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya, de victoria. Aplausos para ti, Señor.